Lección 1, amados hermanos, nuestro expositor que tiene como tema el Señor resucitado. Amén. Vamos a Lucas, ahí en el texto impreso, Lucas 24, del versículo 13 al versículo 16. Vamos a estar leyendo 3 versículos bíblicos para avanzar rápidamente. Pongámonos de pie, amados hermanos, a la gloria de Dios. La bendita palabra leemos glorificando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. La letra dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocieron. Bendito Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas nuevamente reunirnos en este lugar para venir a aprender de tu bendita palabra. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu, Señor amado, para que sea Él dirigiéndonos, Padre amado, a toda verdad. Todo te lo pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Recuerden, amados hermanos, puede preguntar, puede comentar. Amén. Amén. No se detengan, amados hermanos, en aprender cada vez más de la palabra. Amén. Bueno, el título es El Señor resucitado. Amén. En el mundo hay muchas religiones, ¿no? Y cada religión tiene su líder, ¿sí o no? Por ejemplo, los musulmanes tienen a ¿cómo se llama? Mahoma. Pues está muerto, pues no resucitó. Murió y no resucitó. Los hindúes tienen a su Buda, está muerto y no resucitó. Y podemos hablar de sin fin de creencias, amados hermanos, y cada uno tiene su líder, pero vemos que todos murieron. Y hasta el día de ahora ninguno ha resucitado. Pero en cambio, la fe cristiana tiene un líder que ciertamente murió, pero que también resucitó. La Biblia nos enseña que la muerte no lo pudo contener. Y en el día de su resurrección hubo un gran terremoto. Amados hermanos, ¿por qué? Porque la tierra no lo pudo contener, amados hermanos. Y no solo resucitó él, sino que muchos resucitaron juntamente con él y dieron testimonio, amados hermanos, de quién era Jesucristo. Y eso, amados hermanos, es la base de nuestra fe. Nuestra fe no es una fe muerta, es una fe viva, que está basada no simplemente en hechos históricos, sino también en hechos reales. Y esos hechos reales, nosotros somos testimonio de ello mismo. Porque nosotros, estando muertos de nuestros delitos y pecados, Dios nos ha dado vida, juntamente con Cristo. ¿Sí o no? Amén. Porque verdad que lo que hacíamos antes de conocer al Señor ya no lo queremos hacer jamás. Ya no seguimos la corriente del mundo. Ahora, amados hermanos, seguimos la corriente de santidad, amados hermanos, de amor, de unidad, la cual, amados hermanos, Dios demanda para que verdaderamente, como dice el Señor, para que el mundo vea y crean que verdaderamente ustedes son mis discípulos, dijo el Señor. Así que, amados hermanos, nuestra fe está fundada, amados hermanos, en un hecho histórico, real, y que nosotros somos parte, amados hermanos, ¿cómo se llama? De la vida de ese hecho que es la resurrección de Cristo. Amén, así amados hermanos. Dice la verdad central: Cristo es el cumplimiento de toda la escritura profética. Recuerde, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia señala solo un solo hombre, Jesucristo, amados hermanos. Aquí no busque a otro más que a Jesucristo. En cada, amados hermanos, parte de la Biblia encontramos al Señor, amados hermanos, representada simbólicamente en el Antiguo Testamento a través de mucho simbolismo, pero visiblemente en el Nuevo Testamento, amados hermanos. Así que el conocer la Escritura es conocer a Cristo. Por eso es necesario, amados hermanos, entender y conocer las Escrituras para que nosotros entendamos y conozcamos perfectamente a quién estamos adorando. Amén. El Señor le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Y dentro de nuestra adoración, hermanos, a Dios, necesitamos tener el entendimiento de quién verdaderamente estamos adorando. ¿Entiendes? ¿Por qué, hermano? Porque el mundo pues tiene sus ídolos, ¿no? Y lo adoran a su manera. Vienen, hermanos, muchas veces a lo que llaman ellos iglesia o templo a reunirse, y tienen una moral pues adecuada dentro del edificio, pero saliendo hacen y deshacen, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna, ¿no? Entonces, hermano, nosotros
somos llamados a, a entender a lo que verdaderamente estamos adorando. Amado hermano, nuestra adoración tiene que ser, amado hermano, una adoración en el conocimiento de la verdad. Dice el versículo clave: ha resucitado el Señor verdaderamente. Amén. Recuerde que Jesús estuvo 3 días en el sepulcro, ¿no? Hermano, la Biblia nos narra, por ejemplo, en Juan 20, 7, dice que cuando Pedro y Juan fueron al sepulcro a ver la tumba, Pedro entró, dice que no vio el cuerpo del Señor, sino que vio los lienzos puestos y vio el sudario enrollado pero puesto en otro lado. Y esto es bien interesante porque dentro de las costumbres hebreas de aquel tiempo, amados hermanos, se decía que cuando una persona era invitada a una casa a comer, y esta persona pues se sentía satisfecha de cómo lo habían atendido dentro del hogar, era la costumbre de que la servilleta, la cual usaba para limpiarse, siempre la dejara arrugada, siempre la dejara ahí puesta, pero arrugada, como haciendo hecho que la había usado con toda confianza. Pero se decía también que cuando alguien era invitado a comer y no era, complacido, o no era correctamente atendido, el invitado pues enrollaba la servilleta y la ponía en la mesa, enrollada, como que nunca hubiese estado. El hecho es que cuando Cristo resucita, Pedro ve los lienzos en el sepulcro, pero ve el sudario enrollado en una parte, en un lugar, ordenadamente. Esto, hermano, habla de que Jesús probó la muerte, pero no fue bien recibido. Y al él arreglar el sudario y ponerlo de la manera correcta, él dice: no volveré más a ese lugar, amado hermano. Y eso es lo bello de nuestra religión, ¿no? Amado, que tenemos un Dios que murió, pero que jamás, nunca jamás volverá a estar muerto. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Amén. Amado hermano, de igual manera nosotros, sea que venga el Señor o no, un día vamos a partir de este mundo, ¿no? No somos eternos, pero tenemos la confianza de que Dios un día nos resucitará y nunca más volveremos a morir. Amén. Y esto hablando de los creyentes, porque a los impíos les pasará algo muy diferente. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de la muerte segunda, ¿no? Recuerden que al final de los tiempos, en el gran trono blanco, todos los impíos de todos los tiempos resucitarán. Y no van a resucitar para ser galardonados, ni para pasar a la vida eterna en gloria. No, van a ser resucitados para ser lanzados al lago de fuego. O sea, van a volver a la vida para nuevamente morir. Y eso se llama la muerte segunda. ¿Entiendes? Lanzados al lago de fuego. Y nosotros, amados hermanos, pues puede que muramos si el Señor no viene, amados hermanos, pero resucitaremos. Pero ya no para muerte, sino para vida eterna, amados hermanos. Y eso es lo maravilloso, amados hermanos, de esta enseñanza de la resurrección, que nos llena de gozo. El Señor dijo que a nadie le gustaba la muerte, pero después de lo que Él iba a hacer con su vida, después de la resurrección, muchos estarían dispuestos a morir. Amados hermanos, ¿por qué? Porque entenderían que hay algo más mejor que esta vida. Hay algo más glorioso que este tiempo temporal en el cual estamos, amados hermanos, aquí. Y es por eso, como creyentes, pues nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. En fin de al cabo, la muerte es nuestro amigo, ¿no? Nos acerca, amados hermanos, a nuestro Creador. ¿Sí o no? Amados hermanos. Por lo cual, amados hermanos, nosotros no podemos echar raíces aquí en esta tierra. Somos peregrinos y advenedizos. Si usted es un creyente y que piensa que va a ser eterno aquí, pues déjeme decirle que no es así. Tarde o temprano partiremos de esta vida. Y recuerde que nada nos llevaremos. Millones de gente, hombres ricos han muerto. ¿Y qué se han llevado? Nada, amados hermanos. ¿Entienden? Mas nosotros, amados hermanos, no nos llevaremos nada, pero puede que dejemos un legado. Un buen legado, ¿no? En nuestros hijos, en nuestros nietos. Que ellos digan verdaderamente: fue un siervo de Dios. No solo predicaba con palabras, sino sobre todo con el ejemplo. Que es lo que Dios quiere, amados hermanos. ¿Entiendes? Que prediquemos con hechos, no simplemente con palabras. Bueno,
Vamos a ir a materia. Recuerden, hermanos, pregunte con toda confianza. Amén. Amén. Dice versículo 13 del capítulo 24 de Lucas. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Bueno, si usted leyó el comentario de nuestro expositor, dice que estaba a aproximadamente unos 10 kilómetros. Sería que unas 2 horas de camino, amados hermanos. Pero lo interesante es que la palabra Emaús significa primavera. ¿Y qué pasa en la primavera? ¿Qué pasa con los árboles? Yo digo, preguntaré. Si usted ve, es cuando los árboles rejuvenecen, ¿no? Amén. O reverdecen o reviven. Después de haber pasado, ¿qué? Un invierno que muchas veces destruye los árboles. De igual manera, estos dos hombres, ¿cómo se llama? Habían vivido un invierno, puesto su Señor, puesto al que él proclamaron como su Mesías, había muerto. Y a pesar de que ellos escucharon las buenas nuevas de su resurrección, como que todavía estaban en duda. ¿Será verdad? ¿Será que verdaderamente él resucitó? ¿O será que pues alguien contó algo que no era? Amados hermanos, la cuestión es, amados hermanos, que andando en el camino encontraron a la fuente de la vida. ¿Sí o no? Amén. Pero veamos, amados hermanos, la escena. Dice que ellos dos iban hablando. Y no creen que iban hablando de fútbol. No creen que iban hablando del trabajo. No creen que iban hablando, bueno, y la barca de Pedro, ¿quién? No, hermano. Ellos iban hablando de las cosas espirituales. De las cosas que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que continuamente hablar nosotros. Especialmente en la casa de Dios, ¿sí o no? Amén. Amados hermanos. Bueno, se sabe, se entiende que en el trabajo, pues, se nos limita a hablar de estas cosas y tenemos que poner nuestro enfoque en las cosas que estamos haciendo. Pero como creyentes, tenemos que continuamente estar hablando la palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor le dijo a Israel, en cuanto a los niños, háblales desde el vientre de su madre acerca de Dios. En el camino, háblales. En la comida, háblales. Aquí, háblales. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que estar haciendo nosotros continuamente. Hablar, amados hermanos, de las maravillas de Dios en nuestras vidas. ¿Entiende? Porque de acuerdo a lo que alimentamos nuestra mente, amados hermanos, así vamos a actuar, ¿sí o no? Sí, amén. Así es. Alimentamos nuestra mente, amados hermanos, de las cosas de los entretenimientos del mundo, amados hermanos, vamos a actuar como ellos, ¿no? Amados hermanos, pero cuando alimentamos nuestras mentes de las verdades bíblicas, de aquello que el Señor dijo, mis palabras son vida. Jesús dijo, mis palabras son vida y son verdad, pues vamos a estar llenos de vida. Amén. Muchas veces anhelamos un avivamiento. ¿Quién no anhela un avivamiento en su vida? Todos. Pues muchas veces estamos decaídos. Pero ¿sabe que el avivamiento nunca vendrá si nosotros no nos ponemos, a escudriñar la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios la que da vida. ¿Ah? ¿Entiende? Hermano, por eso Pablo le escribe a Santiago que toda la escritura es inspirada por Dios. Y recuerde que inspirada significa aliento de vida. ¿Entiende? Es la palabra de Dios la que nos da la vida, amados hermanos, para seguir en este mundo. Es la que nos anima. Y miren, amados hermanos, estos hombres iban hablando y tenían un interés muy particular en conocer la verdad. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo el Señor. Miren, hermano, cuando Dios ve un corazón anhelante de conocer las cosas espirituales, Dios se las revela. Amén. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos donde tristemente muchos cristianos estamos metidos en lo material que en lo espiritual. ¿Entiendes? Como que estamos más enfocados en las cosas del mundo, cuando verdaderamente nuestro enfoque tiene que ser las cosas espirituales. Vuelvo y repito, las cosas del mundo son pasajeras. Mire, muchas veces estamos buscando un estatus social dentro de la población mundial, ¿sí o no? Y siempre nos afanamos por querer tener más, porque entre más tenemos,
más mejor nos mira la gente, ¿sí o no? Y podemos llegar, amados hermanos, al nivel más alto de la escala social, amados hermanos. Pero, ¿y qué de la vida venidera? ¿En qué nivel social estaremos delante del Señor? En aquel lugar donde va a ser eterno y donde nunca perderemos nada. La riqueza que acumulamos allá, esa la tendremos por toda la eternidad. No va a haber una pérdida de nada de eso. Entonces, muchas veces nos enfocamos más en lo terrenal que en lo espiritual, cuando es lo espiritual que tiene que ser, amados hermanos, la prioridad de nuestra vida. Y es por eso, amados hermanos, que muchas veces en nuestras vidas actuamos como gente terrenal y no como gente espiritual. Cualquier cosita nos derrumba, cualquier cosita pues nos hace decaer, nos desanima, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque no es lo espiritual, no es lo, como llama, lo eterno, sino lo temporal. Y lo temporal muchas veces, amados hermanos, nos trae, como llama, dolor. Mire, amados hermanos, dice, y aquí donde ellos iban en un día llamada de Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. O sea, estaban enfocados en esa plática. Tan enfocados estaban que dice que el Señor se acercó a ellos como que ellos no se dieron cuenta. Caminó ciertos pasos con ellos y de repente pues vieron que alguien venía atrás de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un vivo interés, amados hermanos, de conocer la verdad. ¿Saben, amados hermanos? Vivimos de un mundo donde a cualquier cosa le llamamos verdad, ¿no? Unos dicen que la verdad es relativa. Pues lo que tú crees que es la verdad, y aunque el otro diga lo contrario. Y aún así encontramos dentro del púlpito, amados hermanos, muchos predicadores diciendo, no, pues es que la verdad no es absoluta, sino que es relativa según como yo lo entienda, así va a ser. Pero déjame decirle, hermano, la verdad es absoluta. No es lo que yo diga, lo que yo entienda, sino lo que la palabra de Dios ya ha establecido. O sea, yo no puedo cambiar eso. ¿Entiende? Si usted dice, no, para mí el infierno no existe, pues eso no cambia el hecho de que exista. ¿Sí o no? Porque muchas creencias, amados hermanos, en cuanto a ciertos puntos doctrinales, amados hermanos, y decimos, bueno, pero cuando verdaderamente hay un celo, hay un deseo de querer conocer la verdad, sabe que Jesús se acerca a nosotros, amados hermanos. Y así como se acercó a estos discípulos, nos revela la verdad. Porque la verdad, como dice Pedro, no es de dominación privada, no es para ciertas personas, no es para todos aquellos que se acercan a la fuente de la verdad, que es Jesucristo. Mire, necesitamos que el Señor nos revele a nosotros nuestra condición espiritual. Porque podemos estar en la iglesia y podemos hablar de Dios, pero puede que nuestra condición espiritual no sea la correcta delante de Dios. Recuerden los fariseos, eran religiosos en extremo. Bueno, pero ¿cuál era su condición espiritual? Estaban muertos, amados hermanos. Y si algo, hermanos, nos tiene que interesar a nosotros, más que andar viendo los defectos del hermano, es ver cómo estoy yo delante de Dios. Así es. ¿Entiendes? En cierta ocasión le preguntaron al Señor, Señor, ¿y son muchos los que se salvan? Y el Señor dijo, procurad vosotros. O sea, preocúpate tú por entrar al reino de los cielos. Amén. Amados hermanos. ¿Entiendes? Y dentro de esa preocupación, amados hermanos, el Señor nos dice, bueno, lo que entiendes, la luz que has tenido, pues proclámala y vívela. ¿Entiende, amados hermanos? O sea, si usted ve que las cosas están oscuras, usted las habla porque usted es luz, ¿no? O se queda callado. No, amados hermanos. Como cristianos necesitamos hablar las cosas que Dios desea que hablemos, ¿sí o no? Porque es parte de nuestra responsabilidad. Un día daremos a Dios cuenta, ¿sí o no? De la luz que recibimos, amados, y de la luz que dejamos de dar, simplemente porque, no, pues, para no tener problemas, amados hermanos. ¿Entienden? Bueno, entonces, amados hermanos, entendamos, si usted quiere luz de la verdad, acerquémonos a la fuente de la verdad que es Jesucristo, y Él se acercará a nosotros y nos hará entender la verdad. Mire que dice, mas los ojos de ellos que estaban velados. Estaban velados. O sea, amados hermanos,
En otra versión dice que Dios el Padre veló los ojos de ellos para que en ese momento no reconocieran a Jesucristo. ¿Entiendes? O sea, como dice el expositor, había un propósito, ¿no? O sea, no, el Señor se iba a acercar a ellos y ellos lo iban a reconocer, porque entonces lo que el Señor les quería enseñar se iba a echar a perder. Amados hermanos. Entonces, por algún propósito, Dios veló los ojos de ellos. No dio la luz, amados hermanos, del entendimiento de una manera directa. Es como nosotros, ¿no? Amados hermanos, si Dios nos revelara las cosas futuras en nuestras vidas, pues no creo que estuviéramos tan concentrados, amados hermanos, en quererlas conocer y buscar más al Señor. Porque si el Señor dijera, bueno, mañana vas a tener un accidente, ¿cómo estuviéramos? Preocupados. O sea, no viviéramos el día de ahora, sino que estuviéramos viviendo el día de mañana. ¿Entiendes? Pero Dios nos revela las cosas poco a poco. Una cosa sí es cierta, que el Señor siempre está con nosotros. Amén. Aún en esos, como llama, lapsos oscuros de la vida, donde andamos en el valle de sombra de muerte, el Señor está ahí. Su bar y su callado, amados hermanos, está dándonos aliento. Amén. ¿Entiende? Amados hermanos. Bueno, amados hermanos. Entonces dice, versículo 17. Y les dijo, mire, el Señor empieza, amados hermanos, a hablar con ellos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor vio el corazón de ellos, y en el corazón de ellos halló tristeza. No porque el coronavirus andaba por ahí matando gente, no porque la gasolina había subido, no, halló tristeza por lo que le había acontecido a su maestro, a su Señor, amados hermanos. ¿Entiendes? Muchas veces, hermanos, nos entristecemos, amados hermanos, por cualquier cosa, ¿no? Pero no nos entristecemos, amados hermanos, cuando el Señor nos revela que estamos mal y que estamos en pecado y que hay pecado en nuestras vidas. No, hermano, muchas veces no, pues yo estoy bien, voy a la iglesia, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, no fallo los cultos, soy el que canto, el que predico, el que enseña, estoy bien. Pero, amados hermanos, necesitamos hacer un examen de nosotros mismos. El Señor vio tristeza en el corazón de ellos. ¿Por qué? Por lo que le había acontecido a su Señor. ¿Usted cree que ellos amaban a Jesús? Sí, amados hermanos, lo amaban. Su tristeza no se debía a la situación actual de sus vidas. Su tristeza estaba enfocado en lo que había acontecido con su Mesías, con su Señor, que hasta ese punto no entendían el plan divino de la muerte de Jesucristo. Entendían ciertos aspectos como la liberación de Israel, como decía el pastor, del dominio romano. Es por eso que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, amados hermanos, cuando el Señor está por subir a las nubes, le dijeron, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. O sea, ellos estaban enfocados, amados hermanos, en lo terrenal, como muchos de nosotros, ¿no? Amados hermanos, estamos enfocados en las cosas temporales, en vez de poner el enfoque en las cosas eternas. Es por eso, amados hermanos, que muchos, cuando lleguemos al cielo, amados hermanos, vamos a estar en bancarrota. ¿Entiendes? En cuanto a las recompensas. Porque siempre, hermanos, nuestra devoción era lo terrenal. ¿Entiendes? Cuando, amados hermanos, vuelvo y repito, nuestro enfoque tiene que ser las cosas espirituales. Bueno, hermanos, entonces, Dios miró tristeza en ellos, y en medio de esa tristeza, el Señor les empezó a revelar el plan divino de la salvación. Amados hermanos. De igual manera, amados hermanos, Dios, cuando ve que nuestro corazón está constrito y humillado por querer conocer nuestra situación, amados hermanos, no solo la mía, sino la de mis hijos, la de mi familia, Dios nos revela las cosas, amados hermanos. ¿Se acuerdan que la segunda bienaventuranza es bienaventurados los que lloran? Un corazón, amados hermanos, quebrantado, no solo por su pecado, sino por el pecado también de su familia, de su gente, amados hermanos. Jesús lloró por su nación, Jesús lloró por su amigo Lázaro, amados hermanos. O sea, amados hermanos, había tristeza en el corazón por la situación. Dios quiere, amados hermanos, que en este tiempo donde el corazón, amados hermanos, de muchos se está endureciendo, Dios nos ayude a ablandar nuestro corazón.
y empecemos a tener más misericordia de las gentes que nos rodean. Sí, amén. ¿Entiendes? Estaba escuchando un mensaje acerca de, ¿cómo se llama? El internet y lo que está haciendo entre los jóvenes. Dice que uno de los problemas es que los está haciendo insensibles. ¿Por qué? Porque ellos ya no interactúan entre ellos, sino que cada quien se aísla, allá por su lado, amado hermano. Y como somos seres, ¿cómo se llama? Que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Y cuando tenemos comunión con los unos con los otros, crece un sentimiento de aprobación hacia el otro. Y cuando usted tiene ese sentimiento, usted está preocupado por el otro, ¿no? Usted se preocupa. Hermano, ¿qué le pasa? No lo miro. Pero, hermano, el estudio dice que todo esto se está perdiendo debido a ¿cómo se llama? A la falta de esa interacción entre jóvenes, sino que tanto el celular, la tabla y la computadora los está aislando. Y es por eso que vemos a jóvenes que vemos que su hermanito ya se golpeó y no tiene nada, no importa. Ya él está metido en su computadora, no tiene sentimiento hacia él. Y esto, hermano, simplemente está provocando un endurecimiento de la sensibilidad del ser humano. Y todo es parte del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? Recuerde que dice Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriaría, amados hermanos. ¿Entiendes? Y esto, hermano, es lo que nosotros tenemos que cuidar. Que nuestro corazón siempre esté receptivo, amados hermanos, al dolor ajeno. No podemos callar, amados hermanos, las cosas que vemos. No podemos callar cuando se maltrata, amados hermanos, a un hermano o una hermana. ¿Sería usted capaz, amados hermanos, de ver que su hijo es maltratado y quedarse callado? ¿Verdad que no? Jamás, amados hermanos. Usted de alguna manera actuaría. De igual manera, amados hermanos, si nosotros verdaderamente nos miráramos como hijos, usted como padre, yo como hijo, usted como hijo y yo como padre, amados hermanos, o como hermanos, amados hermanos, siempre tendríamos un sentimiento adecuado los unos de los otros. ¿Entienden? Un sentimiento cristiano, un sentimiento de preocupación. Y no estaríamos más enfocados en nosotros mismos. Tenemos también enfocados, hermanos, en la necesidad de los unos de los otros. Recuerden, hermanos, que nunca nos vamos a parecer más a Dios que cuando damos. ¿Sí o no? Y no estoy hablando económicamente, te puede dar, amados hermanos, amor. Usted puede dar una palabra de consuelo. Usted puede dar, amados hermanos, ánimo. ¿Entiende? Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor en este caso, hermano, dio ánimo a sus discípulos porque los vio tristes por cuanto a lo que ellos habían visto, hermano, y oído. Dice, amados hermanos, versículo 19. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en este día? Recuerden, hermano, ya la Pascua había pasado. Y recuerden que en la fiesta de la Pascua llegaban gente de todos lados, de todas las naciones. Los judíos de todas las naciones se reunían ese día en el templo para, celebrar la fiesta de la liberación, la fiesta de la Pascua. Y había más multitud de gente. Y todos ellos, habían algunos oído, hermanos, imagino los que llaman de último oyeron, pero otros habían visto la resurrección, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amado hermano. O sea, no era una noticia alejada, no, era una noticia universal que se había, amados hermanos, dicho ahí, que se había elaborado ahí. Y es por eso, hermano, que los discípulos dijeron: ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén? No fue un hecho aislado la muerte de Cristo. Por ejemplo, si usted se va a los líderes de las grandes religiones, dentro del mahometismo, pues lo que, amados hermanos, se sabe que Mahoma murió, pero quien lo escribió fue un discípulo de él llamado Omar, que dio su testimonio según él lo ve. De Buda, pues no se sabe, dice que desapareció, amados hermanos, y pues los seguidores pues escribieron acerca de él. Pero en cuanto a Jesús, dice que multitudes fueron testigos de su muerte, amados hermanos.
Y más adelante, multitudes van a ser testigos también de su resurrección, amados hermanos. Entonces, lo que le pasó al Señor no fue un caso aislado. Porque los discípulos, como no entendían, pensaban que era alguien extranjero, amados hermanos, contestaron de esta manera. Ahora, Jesús, amados hermanos, nuevamente le vuelve a hacer otra pregunta. Dice, amados hermanos, el versículo 19. Entonces, Él les dijo, ¿qué cosas? Ahora, ¿será que Jesús no sabía? Pero Él, amados hermanos, quiere que de ellos salga lo que está dentro de su corazón. Porque esa congoja, porque esa tristeza dentro de ellos, amados hermanos. ¿Sabía que el Señor sabe las cosas antes que se las pidamos? Sí. Pero no solo por eso deje de llorar, amado hermano, ¿entiende? Él le gusta, amado hermano, que nosotros le digamos las cosas, aunque Él ya las sepa. Él le gusta que nosotros, amado hermano, nos confesemos las cosas. Por ejemplo, en cierta ocasión dice que el Señor caminaba por una aldea y llegó un ciego, o llegaron unos ciegos y le dijeron, Señor, ¿cómo se llama? Llegaron los ciegos, y el Señor dijo, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren que le haga? ¿A poco no sabía el Señor? Que quería recuperar la vista. Pero Él quería oír de sus labios, amado hermano, lo que ellos querían. ¿Saben que el Señor conoce, hermano, todas las cosas de nosotros? Pero Él quiere oír de nuestros labios cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras prioridades, amados hermanos. ¿Entienden? Por eso, amado hermano, esa comunión que tenemos continuamente a través de la oración, amados hermanos, tiene que ser en base a todo esto. Sabemos que el Señor lo sabe, pero necesito de mi parte decírselo, comunicárselo. Entonces dice, amados hermanos, el versículo 17. Y Él les dijo, versículo 18, 19. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón que... Profeta. No, pero primero es varón profeta, sí, exactamente. Poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora, ¿cómo ellos miraban a Jesús? Lo miraban como un profeta, ¿no? Amado hermano, o sea, puesto que la muerte a ellos no les parecía conforme a lo que ellos entendían de su Mesías, dijeron, no, pues, sí, fue un profeta, pero no es el Mesías. O sea, no tenían un adecuado conocimiento del rol de Cristo en la muerte por el pecado de la humanidad, amados hermanos. Y a pesar de que vieron cómo Dios operó a través de Cristo haciendo milagros, cómo Dios hablaba a través de Cristo, hasta muchas veces dice que oían la voz de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo fue bautizado, dice que él, subiendo de las aguas, se oyó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, a Él oí. Amados hermanos, a pesar de todo esto, amados hermanos, ellos todos simplemente lo tenían como un profeta. Por cuanto había muerto, decían, no, pues era uno más. ¿Sabe que también nosotros, amados hermanos, podemos tener este problema? Que oímos de Cristo, pero no creemos que es Dios. ¿Y sabe cuándo es esto, amados hermanos, una realidad en nuestra vida? Cuando empezamos a dudar de que Dios puede hacer la obra en nosotros. Cuando en ese problema, en esa situación, empezamos a decir, no, pues Dios no va a hacer nada. Dios no va a actuar. Dios no está aquí. Amados hermanos, ¿usted sabe que la duda es pecado? Sí. Porque el que duda, dice Santiago, es como la ola del mar, ¿no? Arrastrado de aquí para allá. Bueno, por eso el creyente tiene que tener una convicción firme. Amén. Amados hermanos, amén. Lo que hemos creído lo creemos hasta la muerte. Ya sea, amados hermanos, que la situación esté muy oscura, muy negra, y veamos que para nosotros no hay solución, pero para Dios siempre hay una solución. Amén. ¿Entiendes? Por eso el creyente no puede dudar de quién verdaderamente ha creído. Jesucristo no es solo un solo profeta, es Dios mismo encarnado. ¿Sí o no? Amén. Hay religiones que dicen que Jesús fue un buen hombre, que fue un profeta, pero niegan su divinidad, niegan, hermano, que Él sea Dios. De igual manera nosotros podemos estar en ese pensamiento, no, pues que Él no me puede ayudar. Bueno, hermano, Dios todo lo puede. Hermano, Dios honra a los que le honran, ¿sí o no? Amén. Una manera de honrar a Dios, hermano, es poner toda
toda nuestra confianza en Él. Amén. ¿Sabía usted, hermano, que si nosotros pusiéramos nuestra plena confianza en el Señor, no tuviésemos problemas? Amén, así es. Porque descansaríamos en Él. Que mañana me toca la renta y no tengo dinero, pues descanso en Él. Él ha dicho, yo proveeré. ¿Entiendes? Descanso y actúo en Él, porque no es simplemente, bueno, me voy a sentar por fe, no. Señor, aquí del cielo voy a caer. No es así, ¿entiendes? El Señor habló de los pájaros, ¿no? Sí. Miren, dicen, no tienen granero, pero el Padre los alimenta. Gloria a Dios. Y si usted ve, ellos no están en el nido con la boca abierta, que, ay, que caiga. No, ellos salen a buscar, ¿no? Amén. Hermano, y allá. ¿Sí o no? De igual manera, hermano, nosotros como creyentes somos llamados a actuar. No simplemente decir, bueno, tengo fe, voy a orar. Y me voy a sentar a esperar. No, hermano, hagamos también nuestra parte. Así es, amén. Amor, hermano, ¿por qué? Porque todo esto honra al Señor, amor, hermano. Y es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que nosotros aprendamos a confiar en Él. Amén. Que le veamos como verdaderamente es Él. Amén. No simplemente, amados hermanos, un buen Señor, bonachón, bueno y bondadoso. Alguien que habló bonito. No. Él quiere, hermano, que realmente lo conozcamos como el Dios Todopoderoso. Amén. Que dijo, sea la luz, y fue la luz. Que dijo, sea, y todo, hermano, lo que vemos fue hecho de la nada. Gloria. Amados hermanos. Entonces, Amén. necesitamos, hermano, fortalecernos y tener esa plena confianza, amados hermanos, de que verdaderamente Jesús es quien Él dice ser. Amén. Nuestro Dios Todopoderoso. Para el creyente, amados hermanos, no hay error de duda. Si usted tiene duda, amados hermanos, pues conviértase. ¿Entiende? Y cree en Jesucristo, porque realmente Él es, amados hermanos, el que hace todas las cosas en nuestra vida cuando nosotros creemos. Amén. Amados hermanos. Dice, amados hermanos, que el Señor no hizo muchos milagros en su ciudad porque había mucha incredulidad. ¿Sí o no? Sí. Y se fue a otras ciudades donde verdaderamente creían. De igual manera, amados hermanos, si en nuestra vida hay incredulidad, el Señor no va a hacer la obra completa en nuestras vidas. Dios quiere hacer una obra completa, pero para eso necesitamos creer plenamente, confiar en Él, descansar en Él. Decir, Señor, hasta aquí dejo de luchar y pongo las cosas en tus manos. Tú eres el que mejora de las cosas, yo muchas veces más bien las arruino. Bueno, hermano, entonces, amados hermanos, los de estos discípulos creían, amados hermanos, que Jesús simplemente era un profeta, dice, poderoso en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, Jesús dio testimonio de lo que verdaderamente hablaba. Jesús no simplemente hablaba, no. Él decía y hacía. Como, amados hermanos, tenemos que ser nosotros, ¿no? Sí, amén. Decir y hacer, amados hermanos. Bueno, dice, amados hermanos, de el versículo, bueno, los discípulos siguen narrando, amados hermanos, las cosas que ellos entendían y las cosas que le habían sucedido a Jesús. Dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice, pero nosotros, y aquí está el problema. Antes de seguir aquí con un punto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, hermana, dígame. Los discípulos de Jesús creyeron que Él verdaderamente era el Hijo de Dios antes de que el Señor Jesús muriera o hasta después que Él murió. Bueno, pienso yo que después de su resurrección, ellos confirmaron que realmente Jesús era quien había dicho ser. Porque recuerde que en el tiempo de su crucifixión todos huyeron. O sea, si ellos habían estado firmes, en una fe firme, cuando el Señor pues iba a ser crucificado, ellos habían estado firmes ahí. Entonces no hubo ni uno que creyera que Él era el Hijo de Dios. Bueno, o sea, con la resurrección, Él confirmaba lo que había dicho en sus palabras. Antes de la resurrección, como que, bueno, la Biblia dice que eran duros, ¿no? Para entender. Más adelante vamos a ver cómo les dice, insensatos. ¿Sí o no? No fue hasta... Muchas veces como que necesitamos ver para creer, ¿no? ¿Sí o no? Pero, amados hermanos, y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, especialmente a sus discípulos. Hasta que vieron, pues, empezaron a creer como Tomás, ¿no? ¿Entiendes? Sí. ¿Sí, hermano? Es que era muy increíble porque con todas las señales que el Señor hizo y ellos todavía lo decían que era profeta y pues nosotros gracias a Dios
No sé ¿Sí, si por el Espíritu Santo que nos los reveló o nos los revela que Él es. No sé si eso sea porque ellos no tuvieron el Espíritu Santo. Es que ellos tenían un conocimiento no adecuado, porque como dijo el pastor, para ellos el Mesías era aquel que venía a librarlos de la opresión romana. Y como vieron que esto no se cumplía, no se cumplió, pues dijeron, no, pues vamos a esperar a otro. Es como Juan el Bautista. Imagínense, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo meten preso. Y le dice, vayan a preguntarle a ver si él es. ¿Qué le parece? O sea, él lo proclama, ¿no? Como el Salvador. Pero después dice, vaya y pregúntenle si es el que yo dije o me equivoqué. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Era la misma situación. Juan el Bautista creía que el Mesías venía a liberar al pueblo del yugo romano. Pero por eso el Señor les dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Entonces les dijo, como queriendo decir, vayan y díganle a Juan que soy el libertador, pero no de este reino terrenal. Soy el libertador de las cosas espirituales, del reino espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Entonces, de igual manera los discípulos tal vez estaban enfocados en las cosas terrenales. ¿Se acuerdan la pregunta de Hechos? Donde, Señor, restaurad el reino de Israel. O sea, todavía tenían la mente que era aquí, era aquí, era aquí. Y si no se mira, pues no es. Pero no, amados hermanos. Eran las cosas espirituales. La prioridad de Jesucristo eran las cosas espirituales. Y eso sigue siendo, amados hermanos, en nuestra vida. La prioridad del Señor en nuestra vida son las cosas espirituales. Amén. Muchas veces andamos, amados hermanos, preocupados porque no nos ganamos la loto. Y la Biblia dice, caerá 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti nunca llegará, así que nunca la compres. Amados hermanos, ¿entiendes? Amados hermanos. Miren, hermano, la prioridad de la vida, amados hermanos, no son las cosas materiales para el Señor, son las cosas espirituales. Dios nos quiere librar, amados hermanos, de las cosas materiales y nos quiere dar libertad de las cosas espirituales. ¿Entendemos este punto? Amén. Entonces, hermanos, podemos pensar que la duda de los discípulos era porque no veían que verdaderamente pues el reino se establecía terrenalmente. Como en el Antiguo Testamento lo enseñaron, porque en el Antiguo Testamento habla de la restauración del reino de Israel. Pero, amados hermanos, antes de que venga una restauración literal, primeramente tiene que haber una restauración espiritual, que es lo que trajo Jesús a nuestras vidas. Después, amados hermanos, que pasemos lo que conocemos como la gran tribulación, vendrá, amados hermanos, 1000 años donde Israel pues será nuevamente cabeza de naciones. Y se cumplirán todas las promesas dadas a Abraham. Y se cumplirá, amados hermanos, lo que ellos esperaban literalmente en el tiempo de Jesús. Pero eso va a ser allá, en el milenio. ¿Entiendes? Bueno, ¿otra pregunta? Hermano pastor, no sé si quiere añadir algo. No, es que es indudable, hermano, no estaba el Espíritu Santo. Y la misma Biblia dice que cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y mostrará toda la verdad. Entonces, si claramente dice que sus ojos estaban velados. Exactamente. Ahora, si entienden ustedes, si ustedes entienden bien lo que es estar velado, es como cuando una estatua está velada con un manto, con un manto. Inclusive cuando la van a descubrir, a inaugurar, dicen vamos a develarla. Entonces eso fue lo que pasó con ellos. Cuando vino el Espíritu Santo, sus ojos fueron develados, pudieron ver. Y recuerden, hermano, que la revelación que Dios da a través de su Espíritu es gradual. No es que de un solo el Señor ya no es cristiano, ya el Señor ya me dio la revelación. No, va en aumento, como la aurora dice, hermano. Amén. Amén. Ahí mismo dice, ¿verdad?, que sus ojos estaban velados. Exactamente. El Señor mismo veló sus ojos. ¿Alguien más, hermano, en el otro comentario? ¿O seguimos? Bueno, amado hermano. Ahora, lo que viene, amado hermano, es bien interesante. Dice, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día de este acontecimiento. Pero nosotros, yo me pregunto, ¿en quién estaban enfocados ellos? A pesar de que estaban hablando de Cristo. Cuando dicen nosotros, estaban enfocados en ellos, ¿no?
Y usted sabe, hermano, que el evangelio no está enfocado en nosotros, sino que está enfocado en Cristo. Amén. ¿Entiende? No somos nosotros, hermanos, el centro del evangelio es Jesucristo. Es por eso, hermano, que vamos a una iglesia y nos enseñan que necesitamos ser prósperos, ricos, y que si tú no tienes esto, pues Dios no está contigo. Y el enfoque de ellos es enfocarte a ti en el evangelio. Pero no es así. El enfoque es Jesucristo. Amén. ¿Entiende, amados hermanos? No son, amados hermanos, las situaciones difíciles de nuestras vidas, sino, amados, lo que Cristo puede hacer con esas situaciones. ¿Entiende, amados hermanos? Y eso, hermanos, es lo que siempre tenemos que aprender cuando tengamos problemas, situaciones difíciles, hermanos, tal y como vienen a cada uno de nosotros. Recuerden, no somos nosotros el enfoque, es Jesucristo. Si Él permite que algo nos acontezca, es porque Él tiene un propósito para nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. Si no, hoy tenemos la historia de Job, ¿no? Bueno, no solo la historia de Job, sino que vemos a todos los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento. Todos tuvieron problemas, pero en todas las situaciones Dios siempre les daba victoria. Dios tenía un propósito para cada situación, ¿no? Y era, hermano, hacerlos crecer en el entendimiento de quién verdaderamente es Él, amados hermanos. Entonces, hermano, siempre pensemos, hermano, que el enfoque de la vida no somos nosotros, es Jesucristo. Amén. Porque si pensamos que no, pues a mí porque me sucede esto, y porque a mí esto, y pues no, estamos mal. Todo lo que le acontece al creyente tiene un propósito. Dice que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le vienen a bien. dice todas. ¿Tengan entendido eso? Todas. Aunque parezcan oscuras, aunque parezca que no tiene solución, tiene un propósito. Amén. Aún la muerte tiene un propósito. Porque la muerte nos lleva ¿a dónde? A nuestro Hacedor. Nos lleva a la paz eterna. Nos lleva a la salvación eterna, amados hermanos. Bueno, entonces dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero nuevamente estaban enfocados en lo terrenal. Y ese, como le preguntó la hermana, ese era el problema de ellos. ¿Por qué no creyeron en Jesús? Porque vieron que lo que ellos literalmente pensaban que tenía que cumplirse, no se cumplió, y dijeron, no, pues, este es otro nomás. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos ese mismo problema. Cuando vemos que nuestros problemas pues no se solucionan y que las cosas no, pues, ¿para qué sigo creyendo? Pero no es así, amados hermanos. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Bueno, amados hermanos, sigamos. Dice, además de esto, dice, hoy es que el tercer día. Aquí siempre ha habido una pequeña controversia en cuanto a la muerte de Cristo, ¿no? Amados hermanos, algunos lucen que murió el viernes, amados hermanos, pero si vemos del viernes al domingo no han pasado ni 72 horas, ¿no? Jesús fue bien claro, dijo, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra. Y él habla de 72 horas literales. ¿Ok? Ahora, algunos dicen, no, puede que los judíos dividían el día en... Pero Jesús también dijo, el día tiene 24 horas. O sea, aunque ustedes dividen el día en 6 horas, digamos, 6 horas de día, otros 6 horas, son 2 días, y ahí viene, no, tampoco es así. ¿Se entiende? Ahora, el hecho de que se crea que murió el viernes, o el día que murió, amados hermanos, no nos da ni nos quita salvación, ¿sí o no? ¿No? Amados hermanos. Pero sí es bonito, hermano, tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay mucha gente, amados hermanos, que busca estos detallitos, hermano, para saber si usted verdaderamente lee. Porque no es que uno sepa, simplemente que algunos no leen. ¿Entiende, amados hermanos? Y escudriñan las cosas tal y como son. Hermano. Y cuando se las explica, como que ellos dicen, no, pues, en esa iglesia sí enseñan lo que es. ¿Entiende? No, en esa no andan vendiendo agua del mar muerto. ¿Entiende? Estos sí saben lo que dicen, amados hermanos. Y eso, amados hermanos, es algo, hermano, que nosotros tenemos que aprender. Ser fiel, amados hermanos, a la interpretación bíblica. Porque la fidelidad a la interpretación bíblica, amados hermanos, da poder a la palabra. ¿Entiende?
y da confianza al oyente. Y dice el oyente, no, pues aquí sí se habla como es. ¿Entiendes? Bueno, entonces dice el tercer día, de esto ha acontecido. Aunque también dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, que las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Pues cuando uno está azucarado ya. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, amados hermanos. Y esta, hermano, era una de las controversias que venían hablando, ¿no? De que pues fueron al sepulcro y no vieron nada. Y recuerden que María había pensado que el cuerpo se lo habían llevado, ¿no? Recuerden que se le apareció Jesús y creía que era el jardinero. Y le dijo, ¿dónde está el cuerpo del maestro? Yo lo voy a... Porque hasta la pobre María, amados hermanos, todavía no se le había sido velado, aunque el Señor habló de su resurrección, pero todavía ellos no lo entendían. No le decía velada la resurrección de Cristo. De igual manera, ellos tenían esta controversia, tenían esta congoja en el corazón. ¿Será cierto? ¿Será que verdaderamente resucitó? No, para nosotros, amados hermanos, en nuestro tiempo, pues, como ya tenemos la historia completa, todo está revelado, para nosotros es fácil de entenderla, no hay creerla. Pero para ellos, amados hermanos, recuerden que fue un acontecimiento único. Nunca nadie, amados hermanos, bueno, excepto de Lázaro que fue resucitado, pero Lázaro volvió a morir, no ascendió al cielo como la Virgen María. Bueno, lo que dicen los hermanos de la religión tradicional, amados hermanos, nunca había resucitado. Pero Jesús, amados hermanos, resucitó de entre los muertos. Recuerden que entre los judíos había una creencia en cuanto a la muerte. Se decía que cuando un hombre moría, su alma o su espíritu rondaba el cuerpo por 3 días. Y hasta el 4.º día se declaraba completamente muerto. Es así como Jesús, amados hermanos, esperó hasta el 4.º día para ir a resucitar a Lázaro. Para que aquellos no dijeran, no, pues, no, todavía estaba vivo, andaba por ahí, no estaba muerto, andaba de parranda. No era así, amor hermano. El Señor esperó al 4.º día para que vieran que Él era quien decía ser. Amor hermano, el que tenía el poder de la vida y de la muerte, el de la resurrección. Entonces, amor hermano, viendo, amor hermano, oyendo esto, amor hermano, como que necesitaban ver para creer. Y es así, amor hermano, en medio de todo este conflicto, se le acerca a Jesús para revelarle las cosas tal y como son. Para darles, amor hermano, ese toque de confianza. Amados hermanos, muchas veces necesitamos que el Señor se nos acerque, ¿no? Y nos dé ese toque de confianza en medio de las situaciones difíciles. En medio de muchas veces de la duda que Satanás pone en nuestra mente, ¿no? Pues muchas veces, hermanos, tenemos el conflicto interno de nosotros mismos, pero muchas veces también viene el enemigo, como Eva, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Y dice, no moriréis. Muchas veces Satanás así está jugando con nosotros, ¿no? Hazlo, no te preocupes, no vas a morir. Nada va a pasar. Es más, vas a deleitarte. Pero no es así, amados hermanos. ¿Entiendes? Entonces, amados hermanos, vemos que el Señor, ahora ya el Señor, amados hermanos, los empieza, amados hermanos, después de haberlos cuestionado, le empieza a revelar las cosas tal y como tendrían que haberlas entendido. Amados hermanos, recuerden que, amados hermanos, el Señor ya les había dado su espíritu a ellos antes de morir. Dice, y sopló en ellos y dijo, recibid el espíritu. Pero hablamos, hermanos, que la revelación es gradual, no es instantánea, no es que de un solo vas a entender las cosas. Muchas veces, hermanos, necesitamos la experiencia, ¿no? Para entender. ¿Sí o no? Amén. Muchas veces, hermanos, entendemos, tenemos la teoría de que sin santidad nadie puede, como llama, agradar a Dios, ¿no? Y la tenemos, pero vivimos una vida desordenada. Hasta que viene la experiencia de santidad, ya sea por un trauma, por una dificultad, que entendemos, decimos, no, pues verdaderamente es como el Señor dice. Amén. Entonces, el Señor, hermano, empieza a hablar con ellos y les dice, miren, hermano, qué palabras fuertes.
Dice, entonces se les dijo, ¿cómo les dijo? Versículo 25. ¿Qué significa la palabra insensato? Y recuerde que estaba hablando con sus discípulos, ¿no? Insensato es una persona torpe, ignorante, retrasada, que no entiende. Mire, nosotros lo leemos así y decimos, no, pues una palabrita, pero era algo fuerte. ¿Entiendes? Es como el Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos. Para nosotros, pues, insensatos, pues, pero para ellos, en su cultura, hermano, era una reprensión grande que el Señor les estaba dando. ¿Por qué? Por la duda que tenían en cuanto a quién verdaderamente Él era y cómo ellos habían visto, porque ellos mismos testifican que ellos habían visto cómo el Señor había obrado poderosamente en sus vidas y en las vidas de todos aquellos que lo rodeaban. Pero a pesar de todo, ellos seguían dudando del Señor. Y el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Dice, para creer todo lo que está dicho, lo que los profetas han dicho. Porque es necesario que estas cosas, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las cosas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora, el Señor los reprende diciéndoles insensatos. Ahora, ¿a dónde los lleva el Señor para que ellos reconozcan que estaban en el error? ¿Los llevó al apóstol Pedro? ¿Los llevó al apóstol Juan? ¿Los llevó a la palabra? Amados hermanos, nosotros jamás vamos a reconocer nuestro error si nosotros no escudriñamos la palabra. Amén, así es. Si nosotros no nos vemos en el espejo de la palabra, ¿entiendes? Porque siempre decimos, no, pues yo estoy bien. Soy el que nunca fallo, el que siempre doy. Pero es cuando nos reflejamos en el espejo de la palabra que empezamos a ver la suciedad de nuestras vidas. ¿Entiendes? Por ejemplo, el apóstol Pablo era religioso, hermano, en gran extremo. Dice, hombre, hermano, intachable, que nadie lo podía señalar. Pero él dice, yo no conocía que la codicia era pecado hasta que encontré en la palabra de Dios que la codicia es pecado. De igual manera, hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas en la obra del Señor, pero si no va conforme a la palabra de Dios, amados hermanos, estamos cerrando el blanco. Por eso es elemental, hermano, la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Cuando en una iglesia no hay palabra de Dios y hay otra cosa, amados hermanos, usted le puede llamar avivamiento, pero no es avivamiento. ¿Entiende? Amados hermanos, mire, el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que está escrito en los profetas. Yo le pregunto, ¿conocían ellos la escritura? Sí. Pues recuerden que los judíos desde niños, amados hermanos, desde niños ellos les enseñaban a sus hijos la escritura. ¿Entiendes? No era como nosotros, aquí los mandamos a la escuela dominical y la media hora que la maestra está con ellos, pues ahí tiene que enseñarle todo. Y en la semana no les volvemos a hablar de la Biblia. Hasta el otro domingo, que venga otra vez, no es así, hermano. Ellos, hermanos, en sus hogares continuamente les enseñaban la palabra de Dios. ¿Entiendes? O sea que sí entendían. Mire, el hecho de que la Biblia dice que Pedro y Juan eran del vulgo no quiere decir que eran ignorantes en cuanto a la escritura. Simplemente que no llegaron al nivel de los fariseos, que llegaron a la universidad. Ellos pues ahí nomás se quedaron en la escuela, en la primaria. ¿Entiendes? Pero conocían las escrituras, amados hermanos. De igual manera, entonces, Dios, amados hermanos, dice, para que, como llama, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. O sea, para creer en la palabra de Dios. Yo pregunto a nosotros los predicadores, bueno, cuando estemos delante del Señor y el Señor nos pregunte, ¿qué enseñabas en la iglesia? ¿O cuál es tu prioridad en la iglesia? Bueno, ¿qué le diremos? ¿Saben, hermano, que la prioridad del líder es hacer discípulos? ¿Sí o no? Eso fue lo que dijo el Señor, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amado hermano. Tristemente, hermanos, en muchas iglesias, ya la prioridad no es el discipulado. Son otras cosas, son otras cuestiones, amados hermanos. Cuando
verdaderamente, hermano, lo que nos hace libre, hermano, es la palabra de Dios. Podemos tener muchas actividades, hermano, y pueden sentirse bonito. ¿No he visto gente que hasta llora cuando cantan? Pero cuando predican la palabra, con sueño. Bueno, tristemente, hermano. ¿Entiende? No. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, pues las actividades nos tocan el sentimiento, pero sabe que la palabra nos toca el espíritu. Por ahí dice que la palabra de Dios vive y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir del alma, las coyunturas, el espíritu y todo lo que, amados hermanos, todo aquello que está oculto en nosotros. Tristemente, amados hermanos, en muchas iglesias ya la palabra de Dios no es una prioridad. ¿Entienden? Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que hagamos de su palabra, amados hermanos, la prioridad de nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, el Señor nos reprende duramente, le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que está escrito, todo lo que los profetas han dicho. Y dice que el Señor les empezó a hablar desde Moisés, amados hermanos, hasta allá, hasta Malaquía. Todo el Antiguo Testamento les dijo, desde el Génesis, hermano. Les recordó las Escrituras, para que ellos entendieran cuál era el propósito de su muerte, que era, amados hermanos, darnos vida y vida eterna. Amén. Y es por eso, hermanos, que estamos aquí en este día, celebrando no su muerte, sino su resurrección. Porque si Cristo no hubiese resultado, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, vano hubiera sido nuestra fe, amados hermanos. Pero como tenemos un Dios que resucitó de entre los muertos y no va a volver más, porque no le gustó el recibimiento que le dieron, amados hermanos, y ahora está sentado a la diestra del Padre, ahora nos podemos gozar y decir: bendito sea el Señor, amados hermanos, porque nosotros también participaremos de eso, amados hermanos. Mire, estaba la mamá de Juan y Jacobo, y llegando el Señor y le dijo: ¿qué quieres, mujer? Mire, quiero que Juancito se siente aquí y Jacobito aquí. Y el Señor les dijo: no me toca a mí dar ese privilegio, pero beberán de mi copa, dijo. Estaba hablando de la copa del sufrimiento. Bueno, pero también ellos sufrirán, y si son dignos de sufrir y morir por mi causa, pues puede que se les conceda el deseo de su corazón. De igual manera, amados hermanos, jamás vamos nosotros a sufrir lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, pero como creyentes muchas veces vamos a sufrir por causa, amados hermanos, del mundo que está en contra de Cristo, por causa de nuestro adversario Satanás, y por causa de nosotros mismos, por nuestras pasiones que siempre luchan entre nosotros, dentro de nosotros. Pero ante tal como llama sufrimiento, siempre y cuando sea para la gloria de Dios, amados hermanos, va a haber una gloriosa resurrección para nosotros. Amén. ¿Saben, amados hermanos, que la mayor gloria que el Señor le dio a su Padre, amados hermanos, fue a través de su muerte? Por ejemplo, Él dice en San Juan 17: Padre, mi hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. ¿Cuál hora había llegado? La hora de su muerte. A través de su sufrimiento y de su muerte, Cristo le iba a dar mayor gloria al Padre. De igual manera, como creyentes, a través de nuestro sufrimiento por Él, ¿entiende? Nosotros le damos gloria a Dios. Pero muchas veces no queremos sufrir por causa de Cristo. ¿Entiende? Y cuando la situación se pone difícil, como que empezamos a dudar del Señor y a renegar de su bondad. Amados hermanos, no somos eternos. Miren, hermanos, tanto el malo como bueno, si podemos llamarnos buenos, hermanos, va a sufrir en esta vida. Pero el malo, amados hermanos, tendrá un fin catastrófico. Pero el que sufre por Cristo tendrá un fin glorioso. Amén. Y recuerden, hermanos, la muerte no es lo último, porque nos espera una resurrección gloriosa. Sí, amén. Gloria a Dios. Y si pudiéramos hablar del cuerpo que tendremos, amados hermanos, en la resurrección, pues nos llevaría otro tiempo. Solo déjenme decirle, amados hermanos, que la Biblia les enseña, hermanos, que estando los discípulos reunidos, dice que sin que se abriera la puerta, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Imagínense ese cuerpo glorioso, que no va a tener límites de paredes, va a poder traspasar las paredes. O sea, parece cuento de hadas, ¿no? Pero el mismo cuerpo de resurrección que tuvo Cristo tenemos nosotros, si nosotros le somos fieles al Señor. Así que, amados hermanos, ya sea en la vida o en la muerte, pues sirvamos siempre al Señor con gozo. Amén. Sabiendo, amados hermanos, que lo mejor está por venir, amados hermanos. Amén. Y si nos toca sufrir, amados hermanos, por causa de Cristo, Gloria a Dios. muchas veces, pues, como seres humanos nos vamos a quejar. Pero recordemos que eso le da mayor gloria al Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.